Erika, de casualidad, ¿tuviste este comentario en redes? La verdad es que ese tipo de comentarios aparecen todo el tiempo. Sí, y eso me hace pensar en una pregunta interesante. ¿Quién decide realmente qué está bien y qué está mal? ¿Nuestra cultura? ¿La sociedad? ¿O existen principios morales que valen para todos? Hoy vamos a hablar precisamente de eso, el relativismo cultural, una teoría que ha generado muchos debates en la filosofía moral. Estaremos en el capítulo de James Reichel, quien analiza esta postura desde una perspectiva crítica y nos invita a reflexionar sobre los límites de la tolerancia y la diversidad de cultura. Comenzar, Rachel presenta una historia muy conocida, el rey Darío, gobernante del antiguo imperio persa, el cual reunió a dos pueblos con costumbres completamente distintas. Preguntó primero a unos griegos cuánto dinero aceptarían para comerse a sus padres cuando murieran. Los griegos quedaron completamente horrorizados. Luego le hizo la misma pregunta a los galacios, un pueblo de la India cuya tradición consistía precisamente en consumir los cuerpos de sus familiares fallecidos como una forma de honrarlos. Ellos también se escandalizaron, pero por la razón contraria. Para ellos era impensable quemar los cuerpos. Este ejemplo demuestra algo muy importante. Las costumbres cambian según la cultura, pero Rachel aclara que de ese hecho no se puede concluir únicamente que no existen verdades morales universales. Aquí aparece uno de los puntos filosóficos más importantes del capítulo. El argumento relativista dice, como distintas culturas tienen valores diferentes, entonces no existe una verdad moral objetiva. Y Rachel responde que ese razonamiento tiene un problema lógico, que existe un desacuerdo no significa que no exista una respuesta correcta. Pensemos en un ejemplo sencillo. Durante siglos, algunas personas creían que la Tierra era plana y otras afirmaban que era esférica. Había desacuerdo, pero la realidad seguía siendo una sola. En otras palabras, las diferencias de opinión no pueden probar que la verdad no exista, simplemente demuestran que las personas pueden equivocarse. Ese es uno de los argumentos centrales de Rachel. Ahora imaginemos que el relativismo cultural fuera completamente cierto. ¿Qué consecuencias tendría? Rachel menciona tres muy importantes. La primera es que no podríamos juzgar moralmente a otras culturas. Si una sociedad acepta la esclavitud o discrimina a ciertos grupos, tendríamos que decir que está bien, simplemente porque forma parte de sus costumbres. Eso significaría que incluso la idea de los derechos humanos universales perdería sentido, porque cada sociedad definiría por sí sola qué es correcto. Pero la segunda consecuencia todavía es más complicada. Tampoco podríamos criticar nuestra propia cultura. Por ejemplo, si en algún momento de la historia una sociedad aceptó la esclavitud, según el relativismo, esa práctica habría sido normalmente correcta en ese contexto. Y si nadie puede cuestionar las normas de su sociedad, Entonces personas como Martín o Nelson Mandela nunca habrían podido luchar contra la injusticia. Desde esa perspectiva, ellos habrían estado supuestamente equivocados simplemente por desafiar las costumbres de su época. y aquí aparece la tercera consecuencia. Desaparece la idea de progreso moral. Si todo lo que hace una cultura es correcto únicamente porque esa cultura lo aprueba, entonces no podemos decir que una sociedad haya mejorado. Solo habría cambios, pero nunca avances. Bueno, pero espera, Erika.
¿Eso significa que debemos rechazar completamente el relativismo cultural? No necesariamente. Aquí está una de las ideas más interesantes de Rachel. Él reconoce que esta teoría también nos deja enseñanzas importantes. Por ejemplo, muchas diferencias entre culturas no se deben a valores distintos, sino a circunstancias distintas. Un caso que analiza es el infanticidio entre algunos pueblos esquimales. Cuando uno piensa eso por primera vez, piensa inmediatamente que es algo terrible. Sin embargo, Rachel explica que esas comunidades vivían en condiciones extremadamente difíciles. La escasez de alimentos y las condiciones climáticas hacían imposible mantener familias numerosas. No era una decisión basada en el desprecio por la vida, era una respuesta desesperada a circunstancias extremas. Entonces, comprender una práctica no significa justificarla. La filosofía distingue claramente entre explicar por qué ocurre algo y afirmar que está moralmente bien. Exactamente. Comprender una cultura nos ayuda a evitar prejuicios, pero eso no nos obliga a aceptar todas sus prácticas. Y aquí aparece otro punto fundamental. Rachel sostiene que existen ciertos valores que prácticamente todas las sociedades necesitan para sobrevivir. Por ejemplo, proteger la vida, fomentar la honestidad y evitar los asesinatos injustificados. Si una sociedad permitiera matar libremente o engañar constantemente, sería imposible convivir. Eso significa que aunque existan diferencias culturales, también encontramos principios compartidos que permiten la vida en comunidad. Ahora llegamos al ejemplo quizás más delicado del capítulo, la mutilación genital femenina. Incluso, Rachel menciona el caso de Faucilla, una joven que huyó de su país para evitar ser sometida a esa práctica. Su historia abrió un debate. ¿Debe respetarse una tradición solo porque pertenece a una cultura? Aquí Rachel propone un criterio diferente. En lugar de preguntar únicamente si una práctica es tradicional, debemos de preguntarnos, ¿favorece o perjudica el bienestar de las personas? En este caso, la evidencia muestra que la mutilación genital femenina produce graves consecuencias tanto físicas como psicológicas y no aporta beneficios médicos. Por eso Rachel sostiene que es imposible criticar una práctica concreta sin despreciar toda una cultura. Podemos cuestionar su tradición cuando causa sufrimiento, pero al mismo tiempo respetar la dignidad de las personas que pertenecen a esa sociedad. Antes de terminar, queremos dejarles con estas preguntas. Piensen por unos segundos ahí donde nos están escuchando. ¿Existe alguna costumbre de nuestro país que alguien de otra cultura podría considerar extraña? Seguramente sí. Y eso demuestra que muchas cosas que creemos naturales simplemente son costumbres que aprendimos desde pequeños. Esa es una de las lecciones más valiosas del relativismo cultural. Nos invita a cuestionar nuestras propias creencias antes de juzgar las de los demás. Pero también aprendimos que la tolerancia no significa aceptar absolutamente todo. Ser tolerantes implica escuchar, comprender y dialogar, sin renunciar a la posibilidad de criticar aquellas prácticas que atentan contra el bienestar y la dignidad humana. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar? Que James Rachel critica el relativismo cultural cuando pretende afirmar que toda práctica es correcta solo porque pertenece a una tradición. Sin embargo,
También reconoce que esta teoría nos ayuda a desarrollar humildad, respeto por la diversidad y una actitud menos etnocéntrica. En otras palabras, conocer otras culturas amplía nuestra forma de pensar, pero la filosofía también nos recuerda que comprender una práctica no siempre significa probar. Quizá la mayor enseñanza de este capítulo es que debemos aprender a dialogar entre culturas, buscando un equilibrio entre el respeto por la diversidad y la defensa del bienestar humano. Porque pensar filosóficamente no consiste en tener todas las respuestas, sino en hacerse mejores preguntas. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Si este tema les gustó y les hizo reflexionar, compártanlo con alguien más y cuéntenos aquí en los comentarios qué opinan. Hasta la próxima. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente episodio Mentes en Desacuerdo.